Conceptos imponibles, no imponibles, tributables y no tributables. 60 conceptos más utilizados por las empresas. Si tuviésemos que ver 60 conceptos, estaríamos 3 clases viéndolo uno a uno. Y de esos 60 conceptos, ustedes probablemente se van a encontrar con 20. Los otros 40 tal vez nunca los utilicen, entonces por eso también es mejor pasar el concepto en su generalidad que ir concepto por concepto, uno a uno, revisando si es imponible o no imponible. Y aparte que la información también la van a tener. Si después leen la información y se encuentran con que hay algún concepto que necesiten aprender, me avisan y lo conversamos por WhatsApp o hacemos una videollamada cortita y ahí yo les explico en qué consiste. ¿Ya? Vamos viendo. Imponibilidad de las remuneraciones. Como vimos en la primera clase, todo lo que el trabajador percibe por la prestación de sus servicios, más los beneficios, sean en dinero o avaluables en dinero, o especies avaluables en dinero, son imponibles. ¿Ya? Se exceptúan de la imponibilidad aquellos conceptos que están definidos en el artículo 41, inciso segundo del Código del Trabajo, que era movilización, colación, desgaste de herramientas, asignación de caja, las indemnizaciones. Y aparte todos aquellos conceptos que sean reembolso de gastos. ¿Ya? Seguimos con la misma lógica. O sea, si es beneficio, es remuneración y hasta hoy esa remuneración es imponible. Si es una asignación que está dentro del artículo 41, número 2, no es imponible y todos aquellos reembolsos de gasto no serán imponibles. Hay que hacer una diferenciación de quién define si un haber es imponible o no imponible y quién define si es tributable o no tributable. Por ejemplo, para definir si los haberes son remuneración, quienes tienen la atribución o quien tiene la atribución de definirlo es la Dirección del Trabajo. Para el caso de saber si un haber es imponible o no imponible, el que tiene la atribución es la Superintendencia de Seguridad Social. Hasta hoy día, la Superintendencia de Seguridad Social ha definido en diversos dictámenes y circulares que para ellos las remuneraciones son imponibles, todas, no hay ninguna excepción, que no quiere decir que el día de mañana salga un concepto distinto y ese concepto sea remuneración, pero no sea imponible. Hasta el momento todo lo es, todo lo que es remuneración paga imposiciones, con los topes claramente, pero eso no quita que el día de mañana exista un haber imponible, pero no, o sea, un haber que es remuneración, pero no es imponible. Y así también, ¿quién define si un concepto es tributable o no tributable? Es el Servicio de Impuestos Internos y del Servicio de Impuestos Internos el director regional del servicio. ¿Ya? ¿Y cómo lo define? A través también de dictámenes o circulares que la emite cuando hay consultas a través de la página del Servicio de Impuestos Internos. Él se pronuncia respecto a ciertos conceptos y ahí define si el tipo de tributación y si el concepto entraría a pagar impuestos de segunda categoría. ¿Ya? Tributación en segunda categoría. Sabemos que la tributación de segunda categoría, como lo expliqué la semana pasada, es un impuesto que se grava a las personas naturales. ¿Ya? El impuesto de primera categoría es el que grava a las empresas y el de segunda categoría grava a las personas naturales. ¿Sobre qué monto las grava? Para el caso nuestro, sobre sueldos, salarios, pensiones, eh, montepíos, participaciones, gratificaciones, dietas, salarios. ¿Ya? Sin embargo, hay otros conceptos que también entran en el cálculo del impuesto de segunda categoría o global complementario, que son rentas obtenidas por la enajenación de bienes, eh, ¿cómo le llaman ellos? De bienes inmuebles. ¿Ya? Hoy día la legislación, yo la verdad es que manejo contabilidad, pero no tanto, pero hoy día hay una tributación que es por la venta de propiedades, que en definitiva es que si tú compraste una propiedad en 1000 UF y la vendiste en 2000 UF, obtuviste una utilidad por la venta de esa propiedad de 1000 UF. Y esas 1000 UF van a un saquito
que en su sumatoria total, si supera las 8.500, creo que son 8.500 UF, empieza a pagar impuestos por la venta de ese inmueble. ¿Se entiende? Pero eso no entra en el concepto de remuneraciones, sin embargo, deben saber que al momento de la tributación, al final de año, al año siguiente, en abril, cuando se hacen las declaraciones de renta, esos conceptos también van a entrar en nuestro global complementario. En algún minuto es importante saberlo, porque si les toca ver remuneraciones de gerencia, de rol privado que les llaman algunos, ustedes tienen que tener la capacidad de poder definir cuál es la mejor forma de pagar ciertos conceptos a los trabajadores, de manera tal, de lo que todos buscan, reducir la cantidad de impuestos que van a pagar a fin de año. ¿Quiénes son los contribuyentes de segunda categoría? Bueno, ya lo expliqué, aquellas personas naturales que reciben sueldos, salarios, dietas, gratificaciones, participaciones, montepíos, pensiones, gastos. Ojo con esto, gastos de representación, pero por sobre el valor normal, ¿ya? U honorarios que se obtienen como ingresos provenientes del ejercicio de las profesiones liberales, ocupación lucrativa. Son clasificadas por la ley de renta como rentas de segunda categoría, aplicando un impuesto diferente a aquel señalado en la primera categoría y con propios procedimientos de cálculo. La semana pasada vimos el procedimiento de cálculo del impuesto de segunda categoría, lo vamos a volver a ver hoy día, que en definitiva es obtener el valor tributable, eso es, tomar el imponible, el total. El Montepío, Karina, es cuando una persona, yo por ejemplo estoy pensionado y yo fallezco. Si yo tengo una cónyuge, bueno, esto se da anteriormente, sí, no es lo que está ocurriendo con la FP hoy día, pero yo fallezco y mi señora o mi hijo soltero o menores de 18 años van a recibir parte de la jubilación que yo recibía. A eso le llaman Montepío. ¿Ya? En definitiva es que el titular de la pensión fallece y le deja montos a sus sucesores, a su heredero. Y si es mujer y es soltera, es de por vida. Exactamente, exactamente, mientras sea soltera. Sí. Ahí está el negocio, po. No se quieren casar para mantener el Montevideo. Yo conocí gente así. Y lo hacen mucho, ¿eh? Sí, yo conocí gente así. Ahora, yo soy de los que piensa que los fondos de la AFP deberían ser heredables en su totalidad. Y hoy día no es así. Pero ese es un tema de otra canasta. ¿Ah? Ocio aparte. Exactamente. Conceptos no imponibles, ya lo habíamos visto, los del artículo 41, inciso segundo del Código del Trabajo, y la devolución de gastos o sea, la devolución de gastos en que incurrió el trabajador por el desempeño de sus funciones. No es mucho más que eso. O sea, hasta ahora hemos visto que tenemos remuneración por un lado, esta remuneración hasta hoy día todas son imponibles, las no remuneraciones que dice el artículo 41 número 2 no son imponibles, por ende tampoco tributan, eso lo vamos a ver ahora. Tenemos el concepto de sueldo, hemos ido adquiriendo varios conceptos. En dos clases más o tres clases más, en la quinta clase ya empezamos con cálculo de remuneraciones, vamos en la segunda. Pero es importante que estos conceptos los vayamos adquiriendo para que después sean capaces de distinguir si consideran algo en remuneración, en sueldo, en qué, ¿ya? Conceptos tributables y no tributables. ¿Dónde están los conceptos tributables o no tributables? En el numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué indica este artículo? Dice, se aplicará, calculará y cobrará impuestos sobre sueldos, los sobresueldos son la hora extra en el caso de las remuneraciones, salarios, premios, dietas, gratificaciones, participaciones y cualquiera otras asimilaciones y asignaciones que aumenten la remuneración pagada por servicios personales, montepíos y pensiones, exceptuadas las imposiciones obligatorias. Aquí está el tema de que yo para calcular el tributable debo reducir las imposiciones. Pero estas imposiciones yo las reduzco hasta el tope, ¿ya? Imposición obligatoria que se destinen a los fondos de previsión y retiro y las cantidades percibidas por concepto de gastos de representación. Aquí, ¿qué es importante señalar? Que cualquier remuneración pasaría a ser tributable
ante ese concepto. Sin embargo, igual como en el Código del Trabajo, que en el artículo 41, número 2, dice qué conceptos no son remuneración, la ley de impuesto a la renta también define en algunos numerales de la ley, en algunos numerales, cuáles son los conceptos que no tributan. Para este caso, en los numerales 13, 14 y 13, 14, 15 y 18 del artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta, dice que la indemnización por desahucio hasta el tope de 90 UF no va a tributar. La indemnización convencional por años de servicio con un tope de un mes por año de antigüedad y un tope de una remuneración equivalente al promedio de las últimas 24 rentas ordinarias. Ese caso de indemnización es para aquellos que no están con los topes. Son indemnizaciones que se les van a pagar a personas que están contratadas antes del año 84. Aquí también define que la alimentación, movilización, alojamiento otorgada al trabajador o la cantidad que se pague en dinero por los mismos conceptos, siempre que sea razonable a juicio del director regional del servicio. ¿Ya? Eso quiere decir que aquí están adhiriendo la ley de renta, están también adhiriendo los conceptos que se pagan o que deja fuera el Código del Trabajo en el artículo 41, número 2. Pero aquí hay que tener claro una cosa, que yo también se lo he explicado la vez pasada. Supongamos que yo en movilización en el mes gasto 35.000 pesos y resulta que la empresa a mí me da un bono de cosa, me da una asignación de movilización de 100.000 pesos. Resulta que me están pagando más del doble de lo que deberían pagarme. En ese caso, es muy probable que nunca los fiscalicen y nunca los llamen a revisión por ese tema. Pero si lo llegasen a llamar a revisión, lo que va a hacer el director regional es que va a tomar los 100.000 pesos como tributable, independiente que dentro de esos 100.000 pesos, si en realidad haya pagado cierta parte de lo que corresponde a movilización. O sea, va a rechazar el gasto completo. A eso me refiero. ¿Ya? La mayoría de las veces, tanto la inspección del trabajo como la dirección regional, cuando hay conceptos que están por sobre el valor real, tienden a rechazar el valor completo, ¿ya? No toman la fracción superior, sino que completo. Y sobre ese valor completo les va a tocar pagar los impuestos correspondientes. Pero ahí tienen que tener ojo con algo. Para el caso de los impuestos, aparte de tener una multa a la empresa, al que le van a cobrar esos impuestos no es a la empresa, es al trabajador, porque es al trabajador a quien yo le descuento. Entonces el trabajador es quien va a tener que pagar un impuesto superior. No sé si habían escuchado el tema de los jugadores de fútbol, Alexis Sánchez creo que le pasó, y bueno, a Messi, que ellos tenían problemas con las tributaciones en España y que los llamaron a los tribunales, etcétera, etcétera. Ellos tuvieron que ir y pagar las diferencias por este tipo de cosas. A ellos les pagaban conceptos que, si bien es cierto, ante la ley no eran tributables, por los montos que se le pagaban, sí lo hacía tributar. Y resulta que después cuando se dieron cuenta, al jugador fue el que acusaron, no acusaron a la empresa. Sin embargo, igual multaron a la empresa. Acá en Chile sería más o menos similar, ¿ya? ¿Qué otra cosa no entraría dentro de el base tributable? Las asignaciones de traslación y viáticos, a juicio del director regional del servicio. Fíjense que aquí el director regional del servicio es el que tiene la potestad de decir si algo es tributable o no. Sí, el trabajador estaría obligado a pagar y tendría que pagar directamente a la Tesorería General de la República, aunque la empresa estipuló el monto. Sí, el trabajador, lo que pasa es que en Chile, y bueno, y en la mayoría de los países está el concepto de que yo como ciudadano no puedo desconocer las leyes que existen. Si hay una ley, aunque yo no la sepa, la ley entiende que yo la sé. Entonces, si yo me doy cuenta de que mi remuneración está siendo mal calculada y estoy evitando pagar impuestos, lo que yo debo hacer es yo solicitar esa corrección. Pero eso no te exime a ti de responsabilidad de pagar los impuestos a la renta que corresponda. Por ende, probablemente no vas a quedar preso, no te van a llevar detenido, pero sí vas a tener que pagar y vas a tener que pagar con multa. ¿Ya? Entonces hay que tener ojo con eso. Aquí en este ítem que estábamos viendo recién, las asignaciones de traslación y viático,
¿Se acuerdan lo que les dije la semana pasada? Que yo a un trabajador, a un administrativo, tal vez le tengo que dar una asignación de movilización de 50.000 pesos. Pero resulta que a un gerente de una empresa yo le voy a dar una asignación de movilización no de 50.000 pesos, probablemente de 300.000 pesos. Pero es porque se entiende que ese gasto de traslación va ligado a lo que es el combustible, no va ligado a un pasaje en la locomoción colectiva. ¿Ya? ¿Y quién determina si los montos son o no son aceptables? El director regional del servicio. Después, las cantidades percibidas o gastos pagados con motivo de becas de estudio. O sea, que si a mí el empleador me paga una beca de estudio, por el lado de remuneraciones, voy a tener que pagar las imposiciones, pero por el lado de la tributación, no voy a tener que tributar sobre ese valor. ¿Ya? O sea, si a mí me pagan una beca de estudio a través de mi liquidación de sueldo, esa beca de estudio paga cotizaciones, pero no paga el tributo. ¿Ya? Lo dejo fuera de mi base tributaria. Todo otro beneficio será considerado como renta tributable, o sea, cualquier cosa que no esté definida acá es renta tributable, por lo que debe agregarse a la remuneración del mes y aplicar el impuesto único a la renta, que es obligación del empleador retener y pagar mensualmente. Y aquí hay un tema súper importante. ¿Cuál es la obligación del empleador? Retener. Solo retener. No es obligación del empleador decir, o sea, claramente el empleador quien lo calcula, pero yo puedo decirle al empleador, señor empleador, usted me está reteniendo menos de lo que corresponde legalmente. Por ende, ese concepto es el que a mí no me libera de responsabilidad en el momento en que el servicio rechace un gasto que yo estoy no tributando. ¿Ya? Vamos a tomarnos el descanso de 10 minutos. Lo anterior lo entendieron bien. Si tienen preguntas, las podemos ver ahora mientras tenemos tiempo. Y si no, nos tomamos los 10 minutos de descanso y volvemos después a ver el tema de las jornadas de trabajo. Recuerden que todos estos conceptos que estamos viendo, definiéndolos en sí mismos, después los vamos a llevar a la práctica con liquidaciones de sueldo. ¿Ya? Pero la idea es poder entender en la generalidad. Después vamos a ir viendo conceptos más específicos. Ah, pero espérenme un poco. Antes de las jornadas de trabajo, vamos a ver un caso cortito. Y con esto ya terminamos esa parte. Aquí yo tengo varios conceptos que vamos a ir definiendo si son o no son imponibles y si son o no son tributables. Los voy a ir definiendo yo para dárselo como ejemplo a ustedes. Aguinaldo de fiestas patrias. ¿Qué es lo que pienso primero yo? ¿El aguinaldo es un beneficio para el trabajador? Sí. Por lo tanto, es remuneración. Y al ser remuneración, es imponible, directamente. Y aquí en lo tributable, lo primero que yo me pregunto, ¿el aguinaldo de fiestas patrias aumenta el patrimonio del trabajador? Sí, lo aumenta. Entonces también es tributable. O sea que aguinaldo de fiestas patrias va a ser imponible y tributable. Anticipo de gratificación mensual. ¿Es un beneficio para el trabajador? No, está obligado por ley la empresa a darlo. Y en el Código del Trabajo la gratificación está considerada dentro de las remuneraciones. Como ya el Código del Trabajo lo define como remuneración, sí es imponible. También está definido en la ley de impuesto a la renta que se deben pagar los impuestos sobre las gratificaciones. Por lo tanto, al tiro es tributable. ¿Ya? Asignación de asistencia. Eso quiere decir que a mí me van a pagar un valor por yo asistir a trabajar. ¿Aumenta el patrimonio del trabajador? Sí. ¿Es imponible? Sí. ¿Paga imposiciones? ¿Y es tributable? También es tributable. ¿Ya? Porque es parte de la remuneración. Asignación de casa. Aquí hay una diferencia. En la asignación de casa, si yo, por ejemplo, esto pasa mucho en los predios agrícolas. Si yo tengo a un administrador de campo y yo a ese administrador de campo
le entrego en beneficio una casa para que él se vaya a vivir a esa casa con su familia. Ese es un beneficio para el trabajador. Y al ser un beneficio para el trabajador, también entra de las rentas imponibles, ¿ya? Ahora, ¿será tributable o no será tributable? También es tributable, porque está aumentando el patrimonio del trabajador, ¿ya? Por lo tanto, sí tributa. Sin embargo, pasa mucho que, ¿qué pasa si yo tengo mi empresa en Santiago, pero presto servicio a una empresa minera en Antofagasta y arriendo un departamento para todos los trabajadores que van a Antofagasta se queden en ese departamento porque me sale más barato que pagar los hoteles de cada uno? Esa especie de asignación de casa no pagaría, no sería imponible, porque en realidad lo que yo estoy entregándole al trabajador es una herramienta de trabajo. Por lo tanto, en ese caso, no es imponible y como no aumenta el patrimonio del trabajador, no es tributable. ¿Se entiende? O sea, la asignación de casa queda supeditado a si es realmente un beneficio o no. El desgaste de herramienta está definido en el Código del Trabajo, artículo 41, número 2, que la asignación de desgaste de herramienta no es remuneración. Al no ser remuneración, no es imponible. Adicionalmente a eso, si analizamos el desgaste de herramienta, lo que estamos haciendo es reembolsar al trabajador un gasto que él está ejerciendo utilizando sus materiales propios. Por ende, tampoco sería tributable, porque recuerden que no es tributable aquella devolución de gastos por el, aquella devolución de gastos en que incurre el trabajador por causa de su trabajo. Beneficios de atención médica. El beneficio de atención médica también es un beneficio. Al ser beneficio, sí es imponible. ¿Aumenta el patrimonio del trabajador? Sí, también aumenta el patrimonio del trabajador, por lo tanto también es tributable. Los bonos, bono anual, la comisión, todo esto, los bonos, bono anual, comisión, vendrían siendo beneficios. Por lo tanto, son imponibles y por lo tanto son tributables. Gastos de representación. El gasto de representación es el monto que se le paga a un trabajador por representar a la empresa, pero en una reunión, por ejemplo, un gasto de representación sería, yo invito a almorzar a un cliente para poder hacer un negocio. La plata que yo gaste en ese almuerzo es un gasto de representación. Como me están devolviendo plata por ese gasto que yo realicé, no sería imponible, ni tampoco sería tributable. ¿Ya? Esto lo estamos viendo desde la perspectiva del trabajador, porque desde la perspectiva del empleador, perspectiva empresa, hay gastos de representación que están rechazados y por lo tanto pagan impuestos de primera categoría. Pero en el caso del trabajador es una devolución de gastos. ¿Ya? La gratificación legal, que se paga una vez al año, es remuneración, es imponible, es tributable. La hora extraordinaria es sobresueldo, por lo tanto es remuneración, es tributable. Reembolso de gastos por parte del trabajador es un reembolso de gastos, no es imponible, no es tributable. Pero recuerden siempre que hasta el valor justo. Uso de teléfono mixto. ¿A qué me refiero con eso? Yo como empresa le paso un celular a un trabajador y ese trabajador lo ocupa para trabajar, pero también para temas personales. Es muy difícil definir cuánto lo utilizó para temas personales y cuánto lo utilizó para trabajar. Y en ese caso yo les podría decir que no es imponible y no es tributable. Si fuese un celular que yo entrego para uso personal del trabajador, sin nada que ver de la empresa, sería imponible y sería tributable. ¿Ya? Y así sucesivamente todos los conceptos. Estos conceptos también van a estar en la guía, así que se las voy a enviar para que la trabajen y me avisan si tienen dudas con alguna. Se está acabando el tiempo, así que volviendo, terminamos los tres conceptos que nos quedan y pasamos a la parte de la jornada, de las jornadas de trabajo. Están viendo la pantalla compartida, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos entonces a ver los últimos tres ítems de este ejercicio, que igual se los voy a enviar y les insisto, todo este material está en lo que yo les voy a enviar hoy día, miento, mañana. El escrito tiene 60 ítems que van a, si ustedes van uno por uno, van a saber si es tributable o no tributable, cuándo tributa o cuándo no tributa, y si es imponible o no imponible. Uso de vehículo.
Supongamos que hay un gerente y yo al gerente le entrego un vehículo para que él lo use de manera personal. Se puede ir a la playa con el auto, puede hacer lo que él quiera con el vehículo. Eso pasaría a ser un beneficio. Como es un beneficio, es imponible. Y como aumenta el patrimonio del trabajador, es tributable. ¿Ya? O sea, yo le entrego un vehículo a alguien, sea gerente o no, y se lo entrego para el uso personal, que él haga lo que quiera con el vehículo. En ese caso, como es un beneficio, va a imponer, va a pagar imposiciones y adicionalmente a eso va a tener que pagar el impuesto único de segunda categoría. Distinto es si en una empresa yo tengo una flota de camioneta y se la voy asignando a un técnico que va a terreno. El técnico va a terreno en la camioneta, vuelve a la empresa, o ese día, en vez de volver a la empresa, se va a su casa con la camioneta y vuelve al otro día a trabajar en la camioneta, pero la camioneta la utiliza como una herramienta de trabajo. En ese caso, sería no imponible y sería no tributable. ¿Ya? O sea, piensen en esto. Beneficio, sí o no. Si es beneficio, es imponible. Y al ser imponible, pasa directamente a ser tributable, excepto la asignación de estudio que aparece determinada en la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? La asignación de estudio, aunque es un beneficio imponible, no tributa. Es el único concepto hoy día que no tributa. Ahora bien, cualquier beneficio que no dé la empresa, ese no va a tributar. Por ejemplo, tengo en la empresa un sindicato y ese sindicato otorga beneficios de un seguro complementario de salud más un seguro de vida y lo otorga directamente el sindicato a los trabajadores, no pasa por la empresa. Ese beneficio, como lo da el sindicato, no tributa, no es imponible, no lo agregamos a la liquidación de sueldo, ¿ya? Sí nos toca agregarlo cuando es el empleador quien da el beneficio, ¿ya? Los viáticos, acuérdense, viático es la devolución de los gastos por viaje, ¿ya? O sea, yo mando a un trabajador a que vaya a vender a Concepción, él se va de Santiago a Concepción, utiliza su vehículo, carga combustible, tiene que comer, tiene que tener un alojamiento, todos esos gastos que yo puedo incluir dentro de los viáticos serían no imponibles y no tributables. No son imponibles ni tributables por dos motivos. Primero, porque es un reembolso de gasto. Y segundo, no es imponible porque está en el artículo 41, número 2 del Código del Trabajo, y aparte porque está definido en la ley de impuesto a la renta que no es tributable. Siempre que sea en un valor justo. Recuerden esto, valor justo. Si es más que ese valor justo, siempre van a correr el riesgo de que le rechacen el pago del viático completo. ¿Ya? No puedo pagarle yo a un trabajador 300.000 pesos cuando realmente gastó 100. Por eso tiene que ser un valor justo. Por ende, el viático, por concepto, es no imponible y es no tributable. Y las indemnizaciones por año de servicio también están definidas como que no es remuneración en el artículo 41, número 2 por el lado del Código del Trabajo, y en la ley de impuesto a la renta dicen que las indemnizaciones no son tributables. Por lo tanto, no es imponible y no es tributable. Esto, en particular, es con topes, ¿ya? Por sobre el tope, por sobre el tope, la indemnización sí va a pagar impuesto a la renta y también va a pagar cotizaciones previsionales. Ahora, es muy difícil que nos toque pagar cotizaciones previsionales porque las indemnizaciones sin tope y a todo evento son negociadas en general por gerentes que ya pagan imposiciones por el tope. Por lo tanto, lo más probable es que lo único que les toque a ustedes calcular sea el impuesto a la renta, el impuesto de segunda categoría, que va a tener esa indemnización que se paga sin tope. El cálculo no es simple, es un cálculo que tiene que hacerse en base a un promedio de las últimas 24 rentas del trabajador. Eso, de ese cálculo de indemnización, no está incluido en este curso, pero si tenemos tiempo, lo podemos ver junto con la clase que les voy a hacer respecto al cálculo de imposiciones en casos especiales. ¿Se acuerdan que les comenté al principio que íbamos a tener una décima clase que yo se iba a dar sin costo, donde íbamos a ver el tema de las imposiciones, cómo se calculan en casos especiales, y también íbamos a ver
el tema de la declaración jurada de remuneraciones que se hace todos los años en el Servicio de Impuesto Interno. Si no alcanza el tiempo, en esa clase les voy a hacer un ejercicio de cómo calcular indemnizaciones por año de servicio que están por sobre el tope y que por ende deberían pagar tributo, deberían pagar impuestos de segunda categoría. Como les digo, no es un cálculo fácil, eh, pero existe, ¿ya? Y es importante que ustedes tengan claridad de que eso pasa. Hasta ahí llegamos con lo que son la tributación y la imponibilidad, lo imponible y lo tributable dentro de la remuneración. Después, cuando vayamos avanzando y empecemos a ver más conceptos, vamos a ir viendo también si tributan o no tributan, porque en el cálculo de la remuneración eso es súper importante. Ya, para calcular bien una remuneración tengo que definir si es imponible o no imponible, si es tributable o no tributable, y ahí vamos a seguir reforzando los conceptos. Pero en definitiva, ¿qué es lo primero que yo me pregunto? ¿Es beneficio? ¿No es beneficio? Si es beneficio, es imponible y paga tributo. Si no es beneficio y es un reembolso de un gasto, ese no es imponible y no es tributable. ¿Ya? Vamos a ver 3 jornadas de trabajo. En realidad, no vamos a ver 3, vamos a ver las 3 jornadas de trabajo que existen en Chile, que uno es la jornada ordinaria o normal de trabajo, que son las de 45 días, 45 horas máximo semanales, distribuidas en 5 o 6 días. Dentro de esta jornada normal de trabajo también está la de los part-time, de aquellos que trabajan por hora. En esa jornada están todos aquellos que deben cumplir con el máximo de 45 horas semanales. Pero podemos tener trabajadores con 30 horas semanales, etcétera. Pero son trabajadores que tienen distribuida su jornada en 5 o 6 días. Después tenemos la jornada bisemanal, que la jornada bisemanal está previamente autorizada por el Código del Trabajo, en donde yo puedo, en acuerdo con el trabajador, hacer que él trabaje 2 semanas seguidas y después de esas 2 semanas seguidas yo tengo que darle los descansos compensatorios por los domingos y festivos que tuvo dentro de su jornada de trabajo, aumentado en uno. Esto igual lo vamos a ver un poquito más en detalle con el ejercicio. Y después tenemos las jornadas excepcionales, pero para las jornadas excepcionales hay que pedir autorización en la inspección del trabajo. ¿Ya? ¿Quiénes hoy día podrían tener jornadas excepcionales? Los guardias de seguridad. Hay muchos guardias de seguridad que trabajan en jornadas de 7 días de trabajo por 7 días de descanso. Y también las personas que trabajan para la minería, ¿ya? Que la mayoría de las veces quedan alejadas de un lugar urbano donde ellos se puedan trasladar día a día a sus domicilios. Esa jornada, la jornada excepcional, debe siempre cumplir con un protocolo súper estricto respecto a la seguridad del trabajador, tanto la seguridad en el trabajo en sí mismo, también como la seguridad vista desde el punto de vista de la higiene, ¿ya? Porque debe tener un lugar limpio, sanitizado, un lugar donde comer que también sea limpio, y eso es un requisito más que específico que tiene el Código del Trabajo respecto a la jornada excepcional, ¿ya? Para la jornada excepcional existe una orden de servicio que, si la quieren buscar, es la orden de servicio número 5. No sé si alcanzan a verlo ahí. Número 5. Esto tiene 50 páginas, y dentro de estas 50 páginas les dicen a ustedes de qué se trata una jornada excepcional, cómo deben solicitarla, cómo se calcula la hora extra en una jornada excepcional, cómo se calcula la jornada de trabajo en una jornada excepcional y todos los requisitos que deben cumplir, ¿ya? Y hasta un tiempo atrás se podía hacer esta solicitud vía internet. Parece que hoy día volvió la posibilidad porque hubo un tiempo en que no se podía, parece que hoy día también se puede, ¿ya? Pero ojo, la aprobación de esta jornada puede tardar incluso 3, 4 meses, ¿ya? Vamos a ver los ejemplos y con los ejemplos nos va a quedar mucho más claro cómo es cada jornada. Jornada ordinaria de trabajo, distribuida en 5 o 6 días, con un máximo de horas semanales de 45, con un máximo de 45 horas semanales,
Y una de las cosas que tiene esta jornada es que el horario de colación no es imputable a la jornada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes trabajan de lunes a viernes, deben cumplir 45 horas. Para cumplir esas 45 horas, ustedes deberían tener 9 horas de trabajo, ¿cierto? Pero en realidad, si ustedes ven entre la hora que entran y la hora que salen, salen más tarde que esas 9 horas porque tienen entre medio la hora de colación, ¿ya? Recuerden que la hora de colación por ley es un mínimo de 30 minutos y un máximo de 2 horas, ¿ya? Ese es el tiempo mínimo y máximo para una hora para un horario de colación. Pero son 45 minutos más el tiempo de colación. Ya el tiempo de colación no está dentro de esas, o sea, dentro de esas 45 horas semanales. En el caso de ¿cómo se llama? De esta jornada, el cálculo de hora extra se daría por esta fórmula, que dice sueldo base multiplicado por 7, ¿ya? Dividido por 30, dividido luego, aquí es importante, dividida las 45 horas semanales. Aquí si trabajan 40 horas, deberían ser 40. Si trabajan 35 horas, deberían ser 35. Y este monto, esta fórmula, les va a dar, si la hacen en base a 45 horas, les va a dar este factor. Y sobre este factor, ustedes deberían calcular la hora extra para jornada semanal de 45. Si yo tomo esos 45 y digo que la persona trabaja 40 horas semanales, el factor cambia. Por lo tanto, el cálculo de hora extra siempre va ligado a la cantidad de horas semanales en que la persona trabaja. Si trabaja menos de 45 horas, el factor de hora extra es distinto. Yo me he pillado con muchos software o con muchos encargados de remuneraciones que calculan la hora extra en base al factor de 0,007777 para todos los casos por igual. Y no es todos los casos por igual. Depende de la jornada que el trabajador tenga en la semana. ¿Ya? Esto es para una jornada normal de trabajo, una jornada de lunes a viernes en Santiago, ¿cierto? Que no requiere mayor análisis. ¿Ya? Vamos ahora a la jornada bisemanal. La jornada bisemanal, yo puedo determinar que son hasta 10 días de trabajo continuo, 10 días de trabajo continuo, al término de los cuales yo tengo que dar el descanso compensatorio por los domingos y festivos que hubo entre medio de la jornada. Para este caso, una persona que entra a trabajar el 11 de mayo en jornada bisemanal, por 10 días va a terminar el 20 de mayo. Tuvo un domingo en esa jornada. Por lo tanto, yo debo darle de descanso el domingo 17 aumentado en 1. Eso quiere decir que la persona va a tener 2 días de descanso. ¿Ya? Sin embargo, si nosotros suponemos que él en realidad entraba a trabajar el jueves y tiene que trabajar 10 días seguidos, hasta aquí. No, vamos a hacerlo hasta acá. Él entró a trabajar el viernes y tiene que trabajar 10 días seguidos, él va a trabajar hasta el domingo 24. Esto quiere decir que yo, al término de esta jornada bisemanal, le voy a tener que dar 2 días de descanso aumentado en 1. Por lo tanto, va a tomar 3 días de descanso. ¿Se entiende? La jornada bisemanal dice que al término de la jornada, de la semana o de las 2 semanas que el trabajador estuvo trabajando, se deben considerar los domingos y los festivos que hubieron dentro de esa jornada y se le da el descanso compensatorio aumentado en 1. Para el caso de este trabajador serían 2 domingos aumentado en un día más. Por lo tanto, tendría 3 días de descanso. ¿Ya? Si el trabajador, por ejemplo, entró a trabajar el jueves 30 y le corresponde trabajar 10 días, él va a tener como feriado el primero más el domingo 3. Este trabajador también va a tener 2 días de descanso aumentado en 1. ¿Se entiende, cierto? ¿Qué requisitos se deben cumplir para poder optar a una jornada bisemanal? Son dos requisitos que debe cumplir
una empresa o una faena para optar a la jornada bisemanal. Primero, que el lugar donde se prestan los servicios quede apartada de un centro urbano. Eso quiere decir que el trabajador no tiene la posibilidad de volver a su residencia, a su domicilio. ¿Ya? Y número dos, el trabajador debe pernoctar en el lugar de trabajo. ¿Ya? O sea, el lugar donde el trabajador está, queda fuera de un radio urbano y no puede volver a su domicilio. Y aparte de eso, debe quedarse en la faena. En ese caso yo puedo optar por jornada bisemanal. Ahí tienen que tener un tema súper claro. Cuando yo le digo, sí, Karina, el tope es en realidad 90 horas por la cantidad de días trabajados. Eso quiere decir que si son 10 días, van a ser 9 horas. Si son 11 días, son menos de 9 horas. Si son 12 días, son menos de 9,5 horas. Pero sí, son en total, dentro de los días de trabajo, no pueden ser más de 90 horas. ¿Ya? Que en definitiva son 2 semanas de 45 horas nos da 90, por lo tanto un trabajador está, tú le puedes distribuir la jornada hasta un máximo de 90 horas dentro de los días de trabajo que él tenga que estar en jornada bisemanal. ¿Ya? Esto es súper importante, ¿ah? El tema de que el lugar que es alejado de un centro urbano y que el trabajador deba permanecer en la faena. ¿Ya? Entiéndase por domicilio, no es donde él vive, porque el trabajador puede ser de Puerto Montt y yo lo mando a trabajar a Antofagasta, a Iquique, ¿ya? Y resulta que yo allá le arriendo un departamento y él sí puede volver todos los días al departamento a dormir, pero no puede volver a su domicilio en Puerto Montt. Eso de que él ya pueda volver a dormir fuera de la faena, a un sector urbano, a un departamento, aunque se lo haya arrendado yo, eso ya excluye a ese trabajador de estar en jornada bisemanal. ¿Ya? No es que él tenga que volver desde donde él está hasta su casa en Puerto Montt, sino que desde donde él está hasta el sector de radio urbano más cercano. ¿Ya? Hay faenas mineras, por ejemplo, Maricunga. Maricunga está aproximadamente a unas 4 horas del centro de Copiapó. Entonces, hacer volver todos los días de Maricunga al trabajador hasta Copiapó sería una locura. En esos casos, aplica jornada bisemanal. ¿Ya? Y por último, tenemos la jornada excepcional. Vamos a reducir. Ahí. La jornada bisemanal es una jornada, como les dije, que tenía que ser autorizada por la Inspección del Trabajo y debe cumplir ciertos requisitos. Requisitos por el lado de la seguridad en el trabajo, de lo que tiene que ver con prevención de riesgo, pero aparte tiene que cumplir requisitos en el cálculo de la jornada. Yo en jornada excepcional estoy autorizado para poder otorgar o para poder hacer que el trabajador trabaje 12 horas diarias. ¿Ya? 12 horas diarias. Si yo hago que el trabajador trabaje más de 10 horas, hasta 12 diarias, yo, el horario de colación va imputado en la jornada. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo que el trabajador va a trabajar en un turno de 7 por 7, como el primer caso, o sea, 7 días de trabajo por 7 días de descanso, y yo al trabajador digo que va a tener una jornada diaria de 12 horas, dentro de esas 12 horas está incluido el horario de colación. Eso quiere decir que en realidad él, en vez de trabajar 12 horas, va a trabajar 11. Pero para cálculo de cualquier concepto de remuneración, yo considero que él en realidad trabajó 12 horas. ¿Ya? Si él tiene una jornada laboral de 10 horas o menos, ahí el horario de colación pasa a ser no imputable. Eso quiere decir que yo lo hago trabajar 10 horas más el horario de colación. No, los choferes de camiones tienen una jornada distinta y eso va a depender si el chofer del camión es dueño o no dueño de ese camión. Pero si quieres, después yo te puedo explicar cómo se calcula la jornada laboral de un camionero, aunque él debe cumplir 45 horas semanales, pero ahí hay una limitante y la limitante está por la cantidad de horas continuas que él puede conducir.
que si no me equivoco, si mal no lo recuerdo, son 4 horas de conducción continua. Cada 2 horas tiene que parar media hora y no puede conducir en un día más de 8 horas seguidas, ¿ya? Incluido, o sea, sacando los descansos. Pero los camioneros no tienen jornada excepcional. Sigamos. En este caso vamos a calcular la jornada semanal de un trabajador en jornada 7 por 7 con 12 horas diarias de trabajo. Si yo sumo las 12 horas diarias de trabajo por 7 días, me da 84 horas trabajadas. Esas 84 horas trabajadas, yo las debo dividir por la cantidad de días del ciclo. ¿Cuál es un ciclo? El ciclo es los días trabajados más los días de descanso. En este caso, los días del ciclo serían 14. Divido ambos montos y este me estaría dando un promedio diario, un promedio de jornada diaria de 6 horas. Para llevarlo a una cantidad semanal, yo lo multiplico por 7 y eso me da un promedio de jornada semanal de 42 horas. Esta jornada entonces estaría bien ejecutada. ¿Por qué? Porque no supero en el promedio semanal, no supero las 45 horas semanales que dice el Código del Trabajo. Sin embargo, si se fijan, hice trabajar al trabajador todos los días 12 horas, pero en el cálculo del promedio me da 42. Y al darme 42, estoy por debajo de las 45 horas que me obliga la inspección del trabajo como jornada máxima semanal. ¿Ya? Vamos a analizar un segundo caso. Este segundo caso es una jornada 10 por 5, 10 por 5, también de 12 horas diarias. Si yo digo 10 por 5, tengo 10 días de trabajo, a 12 horas, son 12 horas de trabajo dentro del ciclo, son 120 horas de trabajo. Si sumo todos los días del ciclo, serían 10 días de trabajo más 5 días de descanso, aquí me pasé en uno, me darían 15 días. Si yo divido estos dos montos, me da un promedio diario de 8 horas. Si lo multiplico por la cantidad de días que lleva una semana, que son 7, me estaría dando que la jornada promedio son 56 horas semanales. Por lo tanto, esta jornada de trabajo no sería autorizada por la inspección. ¿Me entienden? En este cálculo que yo le hago acá, sí o sí, como máximo, tienen que ser 45 horas semanales. Ahora, si yo dijese que le voy a reducir la jornada a 10 horas en un turno de 10 por 5, significa que el trabajador va a trabajar 100 horas y ahí estaría un poquito más cerca. Eso quiere decir que yo podría hacerlo trabajar, por ejemplo, todos estos días 10 horas y el último día en vez de 10 horas, 9,5. Si yo a este último le digo que va a trabajar 9,5, en vez de hacer 100, va a ser 99,5. Por ahí ya me estaría acercando. Tendría que ser una jornada. mm, Tendría que ser una jornada de 9 horas y media diarias para que esto sí estuviese autorizado. ¿Ya? Pero este es el cálculo que en definitiva ustedes tendrían que hacer para saber si aplica o no aplica una jornada excepcional. ¿Ya? La inspección del trabajo va a realizar este cálculo y si ustedes superan el promedio de 45 horas semanales, les va a rechazar la solicitud de jornada excepcional. Sin embargo, estos conceptos que estamos viendo acá los vamos a volver a tomar la próxima semana, los vamos a repasar y ahí vamos a ver cómo se calculan las horas extras, porque el cálculo entre cada una de las jornadas es muy distinto, es muy distinto. ¿Ya? Es que ahí hay un grave problema. Dentro del ordenamiento jurídico, dentro del ordenamiento jurídico, vale decir Código del Trabajo, Código Civil, Constitución Política, etcétera, la ley le otorga al empleador las facultades de poder dirigir su organización. ¿Qué quiere decir eso? De tomar las mejores medidas para lograr llevar a cabo el giro por el cual creó la empresa. Te voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor.
En el Código del Trabajo, el empleador es el obligado a controlar la asistencia a los trabajadores. Y eso lo puede controlar por medio electrónico o por un libro de asistencia. Si un trabajador comete un error en el libro de asistencia, a quien multan es al empleador. Mira lo que te estoy diciendo. Yo como trabajador me equivoco al firmar, firmé mal, y a quien multan no me multan a mí como trabajador, sino que van a multar al empleador. ¿Por qué? Porque se reconoce la potestad del empleador de poder dirigir su organización. En el caso que tú me colocas, es el empleador quien debe hacer valer el horario de colación para los trabajadores, porque que los trabajadores no lo hagan para terminar más temprano y irse más temprano para la casa, no exime al empleador de su responsabilidad de otorgar los descansos que la ley dice explícitamente que el trabajador debe tener. También pasa por el lado de las vacaciones. Por el lado de las vacaciones hay dos dictámenes distintos de la Dirección del Trabajo, pero uno de los últimos dice que si un trabajador ha acumulado más de 2 periodos y no quiere tomarse las vacaciones, es el empleador quien debe asumir la multa, porque es el empleador quien tiene la capacidad de dirigir su empresa y por ende otorgar las vacaciones a ese trabajador, aunque el trabajador no quiera tomarse. ¿Me vas entendiendo? Entonces, en ese caso, Andrea, en ese caso, es el empleador quien debe obligar a los trabajadores a tomar su hora de colación. ¿De qué manera se obliga? Se obliga con cartas de amonestación, se obliga con multas, que eso tiene que quedar estipulado en el contrato de trabajo, se puede descontar al trabajador hasta un 25% de su remuneración diaria, y ese 25% no es que se quede para el empleador, sino que se hace un fondo para cursos de capacitación, y a la primera que un trabajador le hagas un descuento en la remuneración, obligado por el reglamento interno, ese trabajador de inmediato va a empezar a tomarse su hora de colación. Pero quien debe controlar que eso ocurra es el empleador. El empleador tiene la responsabilidad de hacerlo. ¿Ya? Ahora, existen sistemas de marcaje que te permiten controlar dónde están tus trabajadores, sobre todo para los que trabajan en terrenos, dónde están y si marcaron o no marcaron, si fueron a trabajar o no fueron a trabajar. Ese sistema se está utilizando para los vendedores, para, por ejemplo, los técnicos de BTR, etcétera. Podría ser Victoria, Talana también tiene uno, creo que hay como dos más que tienen un sistema así, pero tienen que tener cuidado, porque hoy día el único que yo he probado que funciona 100% es Talana. Todos los demás están funcionando a media, se pierden marca, etcétera, etcétera. Si tienen más dudas, háganmela al tiro. Luis, ¿tú entendiste toda la materia? Estás sin micrófono, Perdón. no hay problema. Eh, ¿Sí? ¿Está clarita la explicación? Bueno, hay que repasarla después, volver a leer de nuevo y hacer ejercicio. Sí, yo creo que cuando nos toque hacer ejercicio, ya ahí vamos a ir entendiendo un poco más. Y como le dije al principio, teóricamente pueden saber mucho, pero si no lo llevan a la práctica, se van a ir perdiendo en el tiempo. Aunque calcular remuneraciones es como andar en bicicleta, ¿ya? Una vez que ya aprendiste, mientras tengas el Mecánico. concepto beneficio, no beneficio, reembolso de gastos, eso, eso al tiro ya te da el 50% en el cálculo de la remuneración, porque la base completa de las remuneraciones, por un lado, son los pagos que se le hacen al trabajador y por otro lado, los descuentos. Y en los pagos, en lo que uno tiene que estar claro es remuneración, no remuneración, imponible o no imponible. Y por el lado de los descuentos, descuentos legales y descuentos no legales, o sea, no es que no sean legales, pero descuentos convencionales con tope. Andrea, ¿entendiste la materia hoy día? Geraldine, Karina, perfecto. Nos quedan 2 minutos todavía, así que me pueden hacer más preguntas. Recuerden que toda esta materia la Eh, estamos viendo en general, pero después vamos a pasar igual a ver lo particular. La próxima clase vamos a volver a ver
un calendario, vamos a volver a revisar la jornada, si es que se cumple o no se cumple con la jornada máxima, y sobre esa jornada máxima calcular el factor de hora extra, ¿ya? Con una buena planilla Excel Es que ayuda eso es lo que bastante. yo quiero que logremos. Yo quiero que logremos tener una planilla Excel donde ustedes cambien datos y les calculen las remuneraciones solo, ¿ya? Creo que me alcanza René, con... ¿Sí? me surge una pregunta con todo esto del teletrabajo. Sí, cuéntame. Uno, por ejemplo, en mi caso, estoy con reducción laboral, por lo ¿Ya? tanto, de horario normal trabajo 126 horas. ¿Ya? ¿Cómo calculo o cómo se calcularía si yo, no sé, ejemplo, trabajo hasta las 4 de la hora en mi horario nuevo y de igual forma estoy trabajando hasta las 6:30? ¿Las horas extra las calcularían con el sueldo normal sin reducción o con el sueldo con reducción? Deberías Porque calculártelas con el sueldo sería con hora extra. reducción. Con el sueldo con reducción. Sí. Pero, ojo, porque te redujeron el sueldo, pero también te redujeron la cantidad de horas. Y al reducir la cantidad de horas, aumenta el factor. Fíjate acá en la jornada ordinaria. Este factor es para 45 horas semanales. Pero si yo, y aquí mira, aquí está calculado el factor con 40, ahí te subió a 8,70, o sea, 0,0875, que ya es más que eso. Si a ti te redujeron, me dijiste a 160 mensual, 126. 126 dividido en 4 son 31,5. Entonces aquí yo tendría que calcular por 31,5. El factor con el que deben calcularte la hora extra es 0,011111. Supongamos para un sueldo mínimo, 320.500. Si yo tomo ese y lo multiplico por ese factor, por el factor, fíjense, estábamos en 320.500 por el factor de 45 horas semanales, que son 0,007, o sea, 0,007777, y el valor de hora extra, denme un segundo, más ese por... Son 2.492 pesos cada hora extra. Ujú. Pero si yo calculo sobre el mismo sueldo con la jornada que tú tienes hoy día, el valor de hora extra me sube a 3.561. Mm. ¿Cachai? Sí hay Entonces, una diferencia. hay una diferencia. Hay una diferencia. Y ahí hay que tener cuidado, porque esto es lo que yo les digo que no hacen los software. Los software de recursos humanos, la mayoría, funcionan con el factor de 0,007777. No Claro, consideran la no cantidad de horas que, trabajadas. mm, ¿Ya? Y ahí sí, tienen que tener ojo. que tengan como esa precaución de ver si está el factor bien o no calculado. Exactamente. Tienen que tener esa precaución porque si no la tienen, podrían después terminar pagando muchísima más plata de la que debieron pagar en el momento en que debieron pagar. Porque la multa de beneficio fiscal va entre 1 y 20 UTM por trabajador. Si tenés una Bastante. empresa, si tenés una empresa con, no sé, 50 trabajadores y te cobran una UTM por trabajador, son 50 UTM y no es menor. Mm. ¿Ya? Pero eso es... ¿quién fue la que me hizo la pregunta? Yo, Andrea. Andrea. Eso es, Andrea. Claro, te redujeron la jornada, te redujeron el sueldo, deben calcularte sobre el sueldo reducido, pero también deben bajar la cantidad de horas semanales para llegar al cálculo que corresponde. Claro. ¿Ya? No es Estamos tan, golpeando, no es tan parece. fácil, Mm. Gracias. no hay problema. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Mm, mm. Yo no. ¿No? Ya. Entonces demos por cerrar la capacitación de hoy día. La próxima semana vamos a volver a ver jornada de trabajo, pero ya lo vamos a ver con cálculo de hora extra. Y como siempre, mañana, en el transcurso de la mañana, les mando el material y les mando el link para que puedan ver el video en YouTube. Ya sobre todo aquellos que tuvieron problemas de audio, aquellos que se conectaron más tarde, ¿vale?